Bueno, pues es oficial, Sergio Busquets no continuará en el Barça la próxima temporada. Se ha anunciado tanto por parte del jugador como del club esta mañana en redes sociales. Ayer por la tarde ya se empezó a filtrar en prensa, pero supongo que por timings pues no correspondía demasiado anunciarlo en medio de la previa de un Madrid-Manchester City, y se han esperado esta mañana, aunque ayer ya se lo comunicó el jugador al presidente, a la dirección deportiva, y esta mañana lo ha hecho a Xavi Hernández y a sus compañeros. Una decisión que llega después de este parón express de final de temporada. De hecho, el propio Busquets ya dijo que se tomaría estos últimos días de reflexión, pero que la decisión estaba prácticamente tomada. Y al final, y quiero empezar básicamente comentando esto, creo que es lo más coherente por contexto que vive el Barça, por situación también del futbolista, que no lo olvidemos, está entrando en la fase final de su carrera, aunque no deja de ser una noticia evidentemente triste, una noticia impactante. Y cuando digo triste, evidentemente no es un drama, no se ha muerto nadie, pero no deja de ser pues un jugador que lleva muchos años en el club, que ha hecho historia, que estamos hablando de, vaya, el mejor pivote de la historia del fútbol, no lo digo yo, lo dicen los que más saben, y al final pues el último capitán del Barça, ¿no? Y un futbolista que por su trayectoria se puede considerar leyenda máxima del club, entre los mejores de la historia del Barça. Así que bueno, pues es una noticia que merece un trato, yo creo, especial, y a pesar de que se podía más o menos intuir en las últimas semanas y que bueno, no nos coge por sorpresa total, sí que pienso que hay que comentar ciertas cosas de lo que va a suponer en cuanto a la planificación deportiva del Barça, porque Busquets ha sido un jugador capital en los últimos años, y evidentemente ahora el Barça no sé si tendrá que cambiar la forma de jugar, pero está claro que no podrá ser el mismo que con Busquets, porque es un jugador insustituible y por condiciones inigualable y intratable por parte de otro futbolista. Y también hay que hablar de lo que puede provocar, porque evidentemente está muy asociado el futuro de Busquets, o podía estarlo, con el posible regreso de Messi, con la continuidad de otros jugadores pues que también llevan muchos años, como por ejemplo Jordi Alba, aunque evidentemente hay que pues darle este pequeño homenaje, aunque sea en forma de vídeo, a Sergio Busquets y a lo que ha representado para el Fútbol Club Barcelona. Así que empezamos, dale like, suscríbete, esto es Clam Culé. Bueno, pues este es el comunicado del Barça, que anunciaba que Sergio Busquets dejará el club a final de temporada. El centrocampista azulgrana lo ha explicado su decisión a través de un vídeo bastante emotivo en redes sociales, que no vamos a ver por tema de derechos de autor, pero bueno, que en todo caso recoge pues varias imágenes de la trayectoria de Sergio Busquets, con un discurso, un agradecimiento del jugador en la voz en off, y imágenes también grabadas en el Camp Nou. Y este es el lema: Sergio único, porque al final es lo que es Sergio Busquets, es un jugador único, no hay dos como él. De hecho, el Barça ya en estas últimas temporadas, donde su rendimiento en algunos partidos ha bajado, se ha hablado, ¿no?, del sustituto de Busquets, y lo cierto es que no hay ni habrá. O sea, estamos hablando de un jugador que por condiciones técnicas, por inteligencia en el campo, nunca se va a encontrar alguien con la capacidad de adaptarse también a un modelo de juego como el que pretende el Barça, ¿no? De dominio de balón, de pues comprensión de los espacios, porque futbolísticamente Busquets ha sido el mejor con y sin balón. Un jugador que sí es pivote defensivo, y se dice que es el mejor pivote defensivo de la historia, porque es un jugador que además sabe interpretar perfectamente cuándo se tiene que interceptar un balón, cuándo tiene que cortar una jugada. Ahora, con los últimos años, pues ya se ha visto más, digamos, la parte mala de Busquets, que es un jugador que no puede abarcar mucho campo, que no es un jugador que físicamente sea una bestialidad, no ha sido rápido nunca, y en estos últimos años, donde además el modelo del Barça no ha acompañado, seguramente se han visto estas carencias de Busquets. Pero en un Barça que funciona realmente, Busquets siempre ha sido de los jugadores que más ha destacado, ¿no? Y en la época gloriosa del Barça estaba acompañado por Xavi, por Iniesta, que son jugadores que seguramente por cartel tengan un hueco en la historia del fútbol más elevado que el de Sergio Busquets, ¿no? O estén un escalón por encima, pero que yo creo sinceramente que en cuanto a trayectoria en el Barça, Busquets come en la mesa de Xavi y Iniesta como
como centrocampistas, vaya, los 3 mejores centrocampistas de la historia del club. No olvidemos que Busquets, más allá de títulos que ha conseguido, que no sé exactamente cuál es el palmarés, ya os pondré aquí una imagen, pero 3 Champions, no sé cuántas ligas, creo que van a ser 9, con la que esperemos que se gane y que está ya pues a punto de caramelo con ese partido que hay en Cornellà el domingo. 9 ligas, 3 Champions, no sé cuántas copas del Rey. No olvidemos que también en trayectoria internacional Sergio Busquets ha ganado Mundial con la selección española, Eurocopa con la selección española, llegando a ser el capitán, convirtiéndose en uno de los jugadores que más internacionalidades ha tenido. Pero en el Barça son más de 700 partidos. Es una auténtica barbaridad. Los hizo, de hecho, los cumplió esta temporada, no hace mucho, y creo que es el tercer máximo jugador, o el tercer jugador con más partidos de la historia del Barça, solo superado por Xavi Hernández y por Leo Messi. Así que estamos hablando que ya solo por esto es un emblema del club. O sea, con la marcha de Busquets se va una parte del escudo. Es uno de estos jugadores que se utiliza siempre esta expresión, ¿no? Forma parte del escudo del Barça. Y después a nivel futbolístico es que es una auténtica leyenda y un jugador único. Lo dicho, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora esas declaraciones de Riquelme, que comparaba a Busquets con la posición tradicional de 10, ¿no? Que el 10 en el mundo del fútbol siempre ha sido como el jugador emblema, como el jugador que realmente ha marcado las diferencias, y que esto cambió con la llegada de Busquets, porque es un jugador que juega de 5, pero que te decide también en ataque, en defensa, te abarca absolutamente todo, ¿no? Hablábamos de abarcar el campo. Físicamente seguramente no lo hace, pero después por su inteligencia, por la capacidad que tiene de entender las situaciones, pues es un máster, ¿no? Y lo dicen todos. O sea, no vas a encontrar a una persona erudita en el mundo del fútbol a hablar mal de Sergio Busquets. Y creo que también es momento para reivindicar, yo ya sabéis que soy muy defensor de Busquets y que cuando el Barça ha tenido épocas peores siempre he defendido al jugador, porque creo que las críticas que se ha llevado han sido en muchas ocasiones injustas, pero creo que es momento justamente de recalcar esto, ¿no? Que al final ahora se va Busquets. Yo decía al inicio del vídeo que creo que la decisión es coherente, porque al final el Barça está en un proceso de cambio generacional y Busquets es un jugador que pues viene rindiendo bastante peor en las últimas temporadas. Yo entiendo que ha tenido actuaciones individuales que seguramente no han estado a la altura de un equipo que aspira a competir por todo, pero creo sinceramente que el Barça, la manera de jugar que ha tenido en los últimos años, los entrenadores que ha habido, sobre todo cuando Valverde instauró el 4-4-2, que es un esquema que maltrata futbolísticamente a Sergio Busquets, esto no le ha ayudado. Y al final, de la mano de Xavi, las últimas 2 temporadas hemos vuelto a ver en muchos partidos la mejor versión de Sergio Busquets. Repito, no ha estado a la altura en algunos partidos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, hemos vuelto a ver una versión decente del jugador, y en todo caso, al final, está claro que hay un bajón de rendimiento por la edad y porque en determinados contextos no funciona Busquets, pero bueno, creo que a veces le hemos señalado como una vaca sagrada, como un jugador que realmente no ha estado comprometido con el equipo, metiendo en el saco de otros que no tocaba. No tocaba, porque Busquets, lo cierto es que en el campo siempre ha sido un jugador ejemplar y que ha cumplido. Y fuera de él, más allá de las tensiones que pudo haber por esta rebaja salarial que se pudo o no producir, creo que ha sido alguien que siempre ha remado en favor del club, ¿no? Así que decir esto, después evidentemente también recalcar qué pasa ahora, ¿no? ¿Cuál puede ser el sustituto de Busquets? Ya lo he dicho, que para mí no existe ni existirá. Pero en todo caso, creo que el Barça tiene un problema. Tiene un problema porque sigue sin haber asumido el cambio de ciclo en cuanto a Busquets. O sea, Busquets hasta día de hoy era indiscutible en el esquema de Xavi de los 4 centrocampistas, y la temporada que viene, si hubiera renovado, cosa que Xavi quería, hubiera seguido siendo muy importante. Igual sí que se hubiera abordado la transición, pero no hay todavía en el Barça un jugador que realmente pueda suplir a Busquets, no en condiciones, pero sí al menos en minutos y en jerarquía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un problema. Y aquí no tenemos que señalar a Busquets, tenemos que señalar al club y a la dirección deportiva los últimos años, que no ha sabido abordar pues toda esta transición, ¿no? Y sobre todo no ha sabido encontrar, hasta recientemente, jugadores que también supieran rodear bien al propio Busquets.
Ha tenido que venir Xavi, retrasando a Frenkie de Jong, metiendo a Pedri y a Gavi más adelantados para que Busquets pueda vivir en un contexto favorable y siga siendo un máster en lo que ha sido siempre, ¿no? En un jugador que anticipe, en un jugador que lea los espacios y en un jugador pues que sepa equilibrar al equipo, que le dé ese equilibrio al centro del campo del Barça que tan importante es para su modelo de juego. Pensando en posibles fichajes, en posibles incorporaciones, yo creo que la salida de Busquets te obliga sí o sí a ir a por un pivote. Yo espero que Gundogan no se escape, es un jugador que termina contrato con el City y que gratis, vaya, me parece un fichaje de altísimo nivel, o sea, creo que el Barça no puede dejar escapar a Gundogan si realmente también existe la voluntad del jugador. Y después hace falta alguien más. No sé si Amrabat no le llega vaya, es que ni a las rodillas a Busquets en cuanto a calidad técnica, pero es un jugador que defensivamente te puede dar y puede aportar equilibrio. Xavi en su día quería a Zubimendi porque técnicamente es un futbolista más parecido, pero no puede ser. Entonces yo creo que Gundogan y Amrabat son refuerzos prácticamente pues obligados para el Barça después de la salida de Busquets, que por otro lado pues va a liberar evidentemente mucha masa salarial y también es positiva. Ya digo, a mí me parece pues que era el momento de poner punto y final a esta etapa. Esto no quita pero que evidentemente pues sea algo que se podría haber gestionado mejor. Y después también está el tema de cómo afecta a la posible llegada o no de Leo Messi. Yo creo que, o espero vaya, que no haya tenido nada que ver del todo, aunque es evidente que Busquets, si sabe que Messi vuelve, igual hace más para quedarse, pero al final creo que es una decisión muy personal y creo que Busquets no tenía que basarse en si vuelve o no Leo Messi, se tenía que basar en lo que él pensara y si él cree que su etapa en el Barça pues ha terminado, lo mejor es que se vaya, ¿no? Veremos dónde va Busquets, pero hablando de Messi, al final yo creo que depende de muchos más factores el posible regreso de Messi, que no solo de la salida de Busquets o no. A nivel de vestuario, a nivel de amistad, pues lógicamente que Messi preferiría que estuviera Busquets, pero futbolísticamente y sobre todo estructuralmente en el Barça hay unas premisas económicas, ¿no? que van mucho más allá de si sigue o no Busquets. Este paso al costado de Sergio Busquets, en todo caso, sí que creo que puede suponer un antes y un después para Jordi Alba, que veremos la decisión que se toma con su futuro. Hoy, de hecho, ha habido cumbre Mateu Alemany con sus agentes. El Barça se sabe que querría rescindir el contrato de Jordi Alba y que no cumpliera esta temporada que todavía le queda, pero de momento el jugador sí que tiene la intención de cumplirla. También en cuanto a rol de capitanes, el escenario que queda ahora es un poco, vaya, no sé, no diré confuso, pero sí que un tanto sorprendente, chocante, porque al final los capitanes del Barça los últimos han sido Xavi, Iniesta, Messi, Sergio Busquets, que estamos hablando de 4, más allá de Puyol, evidentemente, pero más recientes, estamos hablando de 4 absolutos emblemas del equipo, y ahora puede ser Sergi Roberto, que sí, es un jugador con mucha trayectoria en el club, pero que a nivel de equipo ni siquiera es titular. El segundo sería Jordi Alba, que esta temporada ya no es que haya sido suplente, es que al final incluso Marcos Alonso ha estado por delante de él en algunas ocasiones. El tercero sería Ter Stegen, que sí que estamos hablando de un jugador indiscutible en el campo, pero claro, ya es el tercer escalón. He llegado a leer que el cuarto por jerarquía podría ser Dembélé. Sinceramente no lo creo y no lo espero, aunque al final esto lo votan los jugadores y decidirán tanto ellos como el entrenador. Pero bueno, está claro que Busquets, que también se ha infravalorado mucho, ¿no? Como capitán, porque se ha dicho que no era un jugador con carácter, no era ese líder tan expresivo. Bueno, yo no he escuchado nunca a un jugador que haya formado parte de un equipo donde está Busquets hablar mal de su labor como capitán y solo he escuchado elogios. Por lo tanto, tampoco he entendido siempre esta crítica y este discurso, este relato de que Busquets era un mal capitán. No hace falta que te pongas a chillar constantemente para que se te pueda considerar mejor o peor capitán, ¿no? Así que en este sentido pues también es una pérdida a nivel de... Una pérdida, parece aquí que me refiero a que se va del Barça, pero pues es un adiós complicado para el vestuario y un cambio de jerarquías muy importante, teniendo en cuenta que también se ha ido Piqué esta temporada, ¿no? Así que bueno, todo sigue su curso. Al final esto es ley de vida, ¿no? Aunque no lo queramos, el final termina llegando y parte del viaje es el final. Y en este caso, pues Sergio Busquets ya ha tomado su decisión, que insisto, creo que es coherente
y que bueno, veremos en todo caso ahora el club cómo termina de ajustar su relevo, no exacto, pero sí, incluso os decía yo, ¿no? 2 jugadores van a ser necesarios para poder sustituir lo que ha representado Sergio Busquets. En comentarios espero que me dejéis vuestra opinión sobre esta marcha, también si queréis sobre lo que ha significado para vosotros Sergio Busquets, para mí evidentemente mucho, estamos hablando de uno de mis jugadores favoritos de siempre, sobre todo por lo que representa emocionalmente, pero es que futbolísticamente también. Y nada más, un like por favor para apoyar al canal, suscribiros también y nos vemos próximamente con más contenido, seguramente el sábado previa de partido, tenemos ese derbi que puede decidir la liga y después también novedades en cuanto a la planificación, ya pensando en la temporada que viene. Un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.